Buenos días a todos. Saben que ahora nos encontramos grabando desde el interior de un local y gracias por sus comentarios, gracias por su apoyo a nosotros. Como saben, tratamos de ser versátiles en lo que sabemos hacer. A veces salimos a la calle a grabar videos para que usted recuerde pues su infancia, su juventud, su adolescencia en nuestra ciudad, si es que usted ya no viene o viene muy poco a la ciudad. También tenemos nuestros segmentos deportivos porque nos apasiona de muchas formas el deporte. Y queremos hacer algo que, saben que yo ya en Cámara Libre con Chavo y Sergio lo vamos a hacer por primera vez, pero yo ya lo venía haciendo. Oye, saludos a donde esté, a María de Jesús Jiménez, a Marichu Jiménez, el cual llevo una buena relación con ella. Yo la conocí un tiempo cuando yo estaba en Radio México y cooperé con ella, participé en el programa de revista Radio México con Marichu y nos la pasábamos muy bien. Nos la pasábamos muy bien hablando de espectáculos y de deportes. Ya les contaré que Marichu Jiménez me presentó a José José, lo cual no pagó con nada. Era aquel junio del 2016, no, 2015, perdón, por ahí 2015, que Marichu me lo presentó. Ella me dijo simplemente: yo lo conozco, si quieres te lo presento. Y ya les contaré esa anécdota con José. Ya un José José muy delgado, muy acabado, pero todavía con mucho carisma. Entonces hay cosas que tú no pagas con nada. Fíjense bien, hoy vamos a tocar un tema muy interesante para mí. Vamos a hablar de distintos tipos de personajes, pero vamos a hablar de la unión del compositor con el cantante. Normalmente, damas y caballeros, yo tengo esa percepción y seguro mucha gente que sepa de música igual y me va a hacer críticas constructivas o destructivas o yo no sé. Por cierto, gracias por las opiniones que fueron favorables de la imitación que hice de Armando Manzanero. Después ya haremos algo más formal y cantaremos a lo mejor una completa de Armando Manzanero con una pista. Lo podemos hacer con mucho gusto. Yo quería que la gente me dijera qué le había parecido. Bien. Para mí, cuando alguien es muy buen compositor, no necesariamente es un gran cantante. No necesariamente. Yo utilizo unas palabras de Juan Gabriel. Lo dijo Juan Gabriel, yo no. Lo puede usted buscar, lo puede usted youtubear, como dicen por ahí. Juan Gabriel decía: yo soy un pésimo actor, un regular cantante. No, dijo: soy un pésimo actor, un buen cantante y un extraordinario compositor. Tenía razón en ese aspecto. Eh, Podemos mencionar, por ejemplo, el mismo Armando Manzanero no cantaba tan bien, pero componía muy bien. O sea, él no se centraba en su voz exactamente, sino en los arreglos que podía hacer. Era un genio. El maestro Manzanero, ya también en paz descanse. José María Napoleón, el hombre de Aguascalientes. Oye, saludos a las personas que nos ven en Aguascalientes. Por cierto, saludos a Nancy Rubio. Me acordé, Nancy, ya tenemos tu video de que nos habías pedido de la Ponciano Arriaga. La verdad se nos facilitó, porque va a haber gente que nos va a decir: oye, yo te pedí uno allá por la fronteriza baja, yo te pedí uno allá por Pradera La Dorada. Bueno, la verdad se nos facilitó la Ponciano Arriaga y ya le cumplimos el deseo. Ojalá le guste próximamente a salir a Nancy Rubio. Continúo con mi tema. Tenemos personas que nos siguen en Aguascalientes y nos ponen muy bonitos comentarios. Las personas de Aguascalientes, muchas gracias por todo. ¿Por qué vino mi comentario? Porque José María Napoleón es de Aguascalientes. Yo me acuerdo cuando él participó en el Festival OTI con la canción Hombre y varias veces estaba ahí. ¿Alguna vez ganó? No. Nunca ganó porque lo interesante de José María era su manera su feeling para componer, ¿sí? Otro caso más de que no era un extraordinario cantante, pero sí era un buen compositor. Voy a empezar con la unión, mis temas, y voy a poner algunos pedacitos de canciones de José María Napoleón con José José. ¿Eran amigos? Sí. De hecho, jugaban billar juntos y se aventaban por ahí unas copas juntos, el mismo José María lo ha dicho. Y todavía no tenían ninguna colaboración juntos hasta que un día, José José, cuando estaba grabando lo pasado por allá en los 70s, finales de los 70s en Inglaterra, dice José María que un día le llamó por teléfono desde allá y le dijo: oye, ¿no tienes una canción que te sobre? Dice: así me dijo, entonces una canción que te sobre porque como que son 10 canciones y hay una que no me gusta. Entonces él dijo: pues
¿cómo me dices eso? Claro que tengo una canción para ti, pero con una condición, le dijo, nada más que tú le pongas el título, ¿sí? Y así surgió la canción Lo que no fue no será, que tuvo a José José, que su arreglista era Tom Parker, era un genio también de los arreglos Tom Parker de José José. Entonces José María Napoleón, él dice que por correo le mandó la letra, le mandó un cassette, porque aquel entonces era el cassette con la canción Lo que no fue no será. Y pues fue todo un exitazo. Vamos a poner un pequeño pedacito a ver si se alcanza a escuchar, si no, ni modo, por aquí estamos listos. Bien, todavía la voz de José José muy fresca, todavía esa voz de finales de los 70s, todavía con interesantes agudos, no el José José de 1970. Hoy un día, ahora que les digo que me lo presentó Marichu Jiménez, yo le dije, oiga, don José, mmm, nadie va a volver a, o sea, nadie ha vuelto a cantar como usted cantó el Triste en aquel 1970 en el Teatro Ferrocarrilero. Es que nadie lo ha podido, por más que lo han tratado de hacer. Y luego me responde con mucha hilaridad, muy sencillo, me dice, nada, mi hermano, ni siquiera yo mismo. O sea, ni siquiera él mismo dice, ni siquiera yo mismo he llegado a ese nivel de interpretación de lo que hizo en aquel 1970, en marzo de 1970 en el Teatro Ferrocarrilero. Entonces les digo, esa sensibilidad de Napoleón, esa amistad que tenía con José José, hizo esa canción de Lo que no fue no será. Así le tituló José José, porque Napoleón le dijo, titúlala como tú quieras. Entonces dice Napoleón, cuando la grabó, me mandaron a mi casa el disco ese grandote, el long play, y dice, lo oí como 100 veces. En serio, lo oí como 100 veces, lo tocaba y lo retocaba porque me parecía increíble. En la voz de José José se oía enorme. Y vamos a ver, yo les recomiendo 3 canciones a los suscriptores que nos oyen. Por supuesto, esto es del dominio popular, que es genial la canción de Lo que no fue no será. Pero hay otra que seguramente conocen y que se llama Tu primera vez, ¿sí? También es una canción que le hizo en 1979. Viene en el disco ese genial de Si me dejas ahora. Recuerda que Si me dejas ahora es una canción que le hizo Camilo Blanes, mejor conocido como Camilo Sesto, a José José. Ese disco estuvo fenomenal, realmente, el 78 y el 79. El del 78 se llamaba Si me dejas ahora y el 79 se llamaba Lo pasado pasado. Entonces, esa canción con unos graves de José José muy interesantes. José José como que ensalzaba un poquito, o sea, le excedía un poquito el grave porque cambiaba mucho las notas de tono. Entonces, vamos a ver si se escucha. Estamos hablando y recomendándole la segunda canción famosa, quiero decir, que hizo Napoleón a José José. Vamos a ver si se alcanza a escuchar. Muy bien, se la recomendamos. Saben que yo les había platicado en el video que hicimos de Villa Colonial que yo trataba de hacer imitaciones en aquellos entonces. Y la primera que hice, que creo que tuvo aceptación, muchas gracias por la aceptación de la imitación de Armando Manzanero, pues yo pensaba que es muy difícil imitar al José José en su plenitud, es muy complicado, pero José José fue pasando, como es normal, por muchas etapas en su vida de madurez de la voz, inclusive de desgaste de la voz, porque acuérdense que era el amo y señor de la parranda, por ahí decían de repente que había para los alcohólicos la medalla José José, que porque ese era el pisteador de abolengo. Una desgracia lo que le pasó a Pepe eso, pero ahí luego les platicaré porque yo a él le pregunté cuando me lo presentó Marichu, que cuál había sido la parranda más larga que se había puesto. Le di, cuénteme una que haya estado así, pero ya lo contaremos en otra ocasión. Nomás les adelanto que él me dijo que cuando pasaba por Rigo Tobar, que por cierto es uno de los ídolos de mi mamá, Rigo Tobar, en paz descanse también, el rey de la cumbia que le metió el sintetizador a la cumbia, y decía que eran unas parrandas con Rigo Tobar que eran imparables. Eso me contó don Pepe. Y les comentaba, los graves de José José, yo sentía en aquellos entonces, quizá hoy ya sea diferente, que no eran difíciles para mí. De hecho, me parece un poquito más difícil Armando Manzanero, que repito, gracias por la aceptación. La pongo un poquito más otra vez para que la recuerden. Ok, ahí va a empezar el grave. Ahí tiene algunos arreglos de estudio. Obviamente no autotune como hoy, pero tiene algunos arreglos. Entonces yo me acuerdo que yo decía,
güey, yo puedo intentar hacer esos agudos. No era tan difícil porque era una voz así como gruesecita. Y así como hacía Manzanero, de repente veía tu primera vez y decía, soy tu primera vez. O sea, no era tan difícil para mí. Obviamente el vibrato de Pepe pues era inconfundible. Y les comparto que hay una tercera canción, no muy conocida. Yo soy bien partidario, amigos, de las canciones que no son muy conocidas, pero que son bonitas. ¿Por qué no pegaron? Cuestión de mercadotecnia, cuestión de publicidad, eso es lo que yo creo. Inclusive yo pienso que hoy día hasta tú puedes tener un mal producto como la selección mexicana, por ejemplo, y darlo caro y si lo promocionas bien te lo van a comprar y te lo van a comprar caro. Eso es lo que yo pienso. Había una tercera canción porque de José María Napoleón que se llama, y se los recomiendo, se llama ¿Y para qué? Las primeras fueron en los 70s y esta fue a principios de los 80s en el LP de José José, en el disco que decía Mi vida. Y también se la compuso, repito, José María. Vamos a ver si se escucha un pedacito de ¿Y para qué? Ok. Ahí tomamos el clímax de la canción, tomamos la parte más alta de la canción, se las recomiendo, se llama ¿Y para qué? Con José José. No hay versiones en vivo, al menos nadie ha subido en YouTube versiones en vivo. Eso es muy interesante, la comunicación del artista que sea en vivo. No tenemos muchas versiones, yo creo que ninguna, muy pocas de tu primera vez. Sí tenemos muchas versiones de Lo que no fue no será en vivo y no tenemos ninguna versión de ¿Y para qué? Creo que alguien subió una hace algunos años, unos 2 años, y ya la quitaron, ¿sí? Entonces, yo resumo eso de la unión de José José con Napoleón. Y luego después, cuando pasa, unos años atrás vino a la Ciudad de México, porque él era de Yucatán, vino Armando Manzanero de Yucatán a tratar de colocar sus canciones, las colocó de inmediato y se unió con José José. Tiene varias canciones, no todas son muy conocidas, pero la canción más conocida, fíjense, hay una peculiaridad. Yo no digo que se haga un cover de una canción y que la cante alguien más, no. Digo que el compositor se la compuso directamente, válgame la redundancia, al cantante. O sea, fue directamente para él. Ya si otro grabó otra versión, si Luis Miguel luego la sacó, que si luego la sacó Cristian Castro, no, eso es otra cosa. Pero que la haya compuesto directamente para él. Entonces, Te extraño, que es un cancionón. De hecho, José José cuenta que él sentía las canciones, o sea, andaba bien agüitado en aquellos años, porque recuerden que una persona que salió también en la historia, en la serie, que se llamaba Lucero, pues había dejado, pues, cacheteando la banqueta a don Pepe, y andaba bien triste. Entonces él decía, ¿cómo le hizo el señor Armando Manzanero para componer, me espiaba, pues, para saber lo que yo sentía y darme, pero te extraño, le pusieron pero te extraño, algunos le dicen te extraño a la canción, y dice, yo creo que el maestro Manzanero me espía porque sabe exactamente lo que estoy sintiendo, y la cantaba José José con una cara de tristeza, o sea, con una, como realmente tú lo veías y decías, "Uy, este vato está sufriendo". Esa comunicación que tenía Pepe para la gente, o sea, comunicaba mucha tristeza con sus canciones, aparte pues, de la gran voz. Recuerden que su papá era tenor. A ver un pedacito de Te extraño para que la recuerden un poquito. Fíjate que ahí está un poquito diferente la tonalidad. Ya un José José más grande, ya un José José más grande le metía más graves. Lo último que se le acabó más o menos a Pepe fueron los graves. Se le acabaron los agudos, pero los graves seguían. Entonces de repente salía con Te extraño, cómo se extrañan las noches sin estrella. Más o menos algo así cantaba Pepe. Y luego no podíamos dejar de tocar Juan Gabriel. Juan Gabriel y José José. Eso fue todavía más catapultante, eso fue todavía más potencializado, ¿sí? Primero llegó a la fama José José, porque José José era famoso con La nave del olvido primero en el 69 y luego El triste en el 70, cuando fue el gran perdedor del festival que ahora después se llamó OTI, ahí se llamaba Festival Internacional. Vino después de alguna manera años muy buenos para Pepe,
pero Juan Gabriel llegó a la Ciudad de México por ahí de principios de los 70s y tocaba puertas y puertas y no se las abrían hasta que cayó en el fresco bote, cayó en la cárcel por X cuestiones, ya otro día platicaremos esas situaciones, y ahí conoció a una persona que le ayudó con la compañía de discos, que es Enriqueta Jiménez, la Prieta Linda. Ahí la conoció en el bote, en el fresco bote, y ya saliendo le presentó una compañía disquera, porque solito iba Juan Gabriel a las disqueras y no le hacían caso. Dicen las personas que lo conocían, Enrique Okamura y algunos otros de los líderes de aquellas compañías disqueras, porque les preguntan, oye, ¿por qué no te gustaba Juan Gabriel cuando llegaba? ¿Por qué le decías que no? Y ellos dicen, es que era algo muy diferente. Dicen, no, nunca habíamos visto nada igual, o sea, por eso nosotros ya teníamos un prototipo del cantante. O sea, nosotros conocíamos ya a José José, ya conocíamos Rafael, o sea, ya conocíamos gente de esa talla. Ya estaba, no sé si se acuerdan ustedes de Alejandro Algara, el gran tenor Alejandro Algara. Dice, conocíamos a ese tipo y llegaba él con un estilo diferente, muy afeminado y con un estilo distinto, pues no nos gustaba. Decían que no quisimos arriesgar. Entonces Juan Gabriel se une con José José. Le hizo una canción por ahí a mediados de los 70s que no pegó nada porque no la promocionaron. Pero luego ya el boom, ustedes saben, vino con esta canción que obviamente la van a, yo creo que por supuesto que la conocen. Dicen aquellas personas, yo tenía como 2 años o 3, no sé. Dicen que lo pasado pasado duró más de 4 meses en primer lugar de popularidad, ¿sí? Entonces, ahí José José contó que le parecía un genio, pero que tenía cosas extrañas que funcionaban Juan Gabriel. ¿Por qué? Fíjense bien, dice, cuando llegó Alberto, dice que es Juan Gabriel, y me dijo, cuando tú cantes, pido un aplauso para el amor, que todo el estudio cante. Que todo el estudio aplauda, perdón, que todo el estudio se ponga a aplaudir. Cuando digas, pido un aplauso por el amor, y desde entonces, el que la cante, sea José José o sean las 1000 versiones que haya, cuando dice ese pedacito se ponen a aplaudir. Dice José José que en su momento dijo qué idea más rara, porque puso a los del set que estaban allá que todos aplaudieran y por eso en la grabación del disco se escucha. Pero pues fue un exitazo. Juan Gabriel tiene unas ideas que eran de genio, diferentes. No se parecía a nadie Juan Gabriel, realmente, ¿sí? Y fíjense que hubo una segunda canción también en el disco de Lo Pasado Pasado, que ese sí tiene, esta de Lo Pasado Pasado es como una balada, por supuesto balada romántica, pero con otro sello de las que hacía Juan Gabriel cuando empezó. ¿Se acuerdan de las canciones de Juan Gabriel cuando empezó esa que se llama Me he quedado solo, uno 2 y 3, Será mañana? Esas canciones tenían un corte muy especial de Juan Gabriel, un estilo. Lo Pasado Pasado no lo tenía exactamente, pero una canción que le dejó en Lo Pasado Pasado, en el álbum de Lo Pasado Pasado, es la canción que se llama Ahora No. Se las recomendamos. Ahora No, de José José, compositor Juan Gabriel. Y esa sí tiene el corte de los inicios de Juanga, miren. Los coros muy peculiares y la dinámica de la canción, el fraseo muy de Juanga. Entonces, fíjense que voy a cerrar hablando de una compositora. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? 18. Voy a cerrar hablando de una compositora. Yo creo que, ¿cuál es, si usted se ha puesto a pensar, cuál es la canción más famosa que haya compuesto México o una mexicana de las más famosas? Yo pienso que entre las 5 más famosas, seguramente usted pensará en música mexicana. Pues había una compositora jalisciense, por cierto, de principios de aquellos siglos, de 1916, por cierto se murió casi a los 90 años, Consuelo Velázquez compuso la canción más famosa porque de hecho hay más de 1000 versiones de Bésame Mucho, se ha grabado en más de 20 idiomas y pues quién no la conoce. Entonces lo peculiar de esto es que Consuelo Velázquez, todavía cuando Juan Gabriel fue a competir a Loti en principios de los 70s con la canción Será Mañana, cuando usted dice Juan Gabriel compitió en el OTI, ¿qué pasó? ¿Ganó? ¿Quedó en tercer lugar? ¿Avanzó a las semifinales? Pues la respuesta es que quedó casi en último lugar. Casi quedó en último lugar Juan Gabriel, no avanzó en ninguna ronda. ¿Por qué? Porque eso se lo oí platicar a Raúl Velasco ya cuando estaba muy enfermo, cuando ya no tenía
de alguna manera que cuidarse de nada cuando sabía que su vida estaba por terminar. Y Raúl Velasco dijo que Consuelo Velázquez era la líder de los jueces en aquellos entonces cuando Juan Gabriel participaba, y dijo que, que no tenía ningún valor el talento de Juan Gabriel. Dijo que le parecía algo muy extraño, diferente, y que no tenía ningún valor, y por eso Juan Gabriel no avanzó a ninguna ronda. Quiero decirles que también ella compuso esa canción, Bésame Mucho, curiosamente, cuando todavía no había besado a nadie. Ella tenía 16 años cuando la empezó y la terminó como unos 8 años después. Si usted analiza un poquito la letra, que se la recomendamos de alguna manera, habla como de alguien que es como una despedida, y que le pide que le dé ese tipo de caricia porque ya no lo va a ver, a lo mejor, no se sabe si lo va a volver a ver. ¿Por qué no sabía si lo iba a volver a ver? Porque en aquellos entonces estaba en su apogeo la Segunda Guerra Mundial, ¿eh? Estaba la Segunda Guerra Mundial y los soldados que iban con las esposas se iban a la batalla y no sabían si iba a volver. Entonces les empezó a llegar como anillo al dedo la de Bésame Mucho, ¿sí? Entonces hay 1000 versiones, por cierto, muy jovial la versión de, bueno, en su momento, por ahí de principios de los años 90, muy jovial la versión de Luis Miguel, ¿sí? Esa es una versión bien Luis Miguelera, ¿sí? Bien Luis Miguelera la versión. Y hay muchísimas otras. Les recomiendo, hay muy pocas versiones de José José. De esas, hay una en vivo que se la recomendamos, que está en YouTube. Muchas gracias a la persona que lo subió, tiene algunos años. Y inclusive los Beatles, les decía yo que los Beatles llegaron a tocar esa canción, se empezó a escuchar muchísimo en inglés, la tocaron en francés, se escuchó en japonés. Entonces nunca imaginamos el realce que tenía esa canción. Tiene unos acordes muy bonitos y realmente se puede acoplar a cualquier tipo de voz. A Pepe le sale muy bien. Estoy un poquito ronco, pero es algo así como Bésame, bésame mucho. Más o menos Pepe la sacó ya cuando estaba un poquito grandecito de edad y le funcionaba. El día de hoy quisimos hablar de los compositores y las canciones. Los mismos compositores de viva voz nos dicen que no cantaban bien. El mismo Armando Manzanero dice que, de hecho, José María Napoleón dice que él cantaba muy bonito cuando empezó y después ya se fue, según él, bajando mucho su calidad, pero en composición es increíble. Todos querían darle sus canciones a José José en aquellos entonces, como era el rey de la balada romántica, del bolero, etcétera. Inclusive, déjenme les digo algo que pasó. Si usted se recuerda, José José empezó a asociarse mucho con compositores españoles que le mantuvieron su carrera. A finales de los 70s y principios y hasta mediados de los 80s, José José no aceptaba canciones más que de compositores españoles. Mencionamos a Rafael Pérez Botija, a Manuel Alejandro, don Paco Cepero, que le hizo ese que dice Siempre Contigo a mediados de los 80s. Y hubo una especie de enojo de los compositores mexicanos, ¿eh? De hecho, cuando José José estaba en las últimas, que necesitaba dinero, que necesitaba varo, yo le pregunté a José José cuando me lo presentó Marichú, que por qué no se retiraba. Y él me dijo que tenía una cantidad de deudas. En un momento dado se vio enfermo con deudas y los compositores mexicanos, encabezados, bueno, no encabezados, sino por ejemplo, Felipe Gil, por ejemplo, a lo mejor de alguna manera decían, no tenemos por qué ayudarle porque en su momento él no quiso que nosotros fuésemos los compositores de sus canciones y se fue por los españoles. No estoy empleando yo un criterio mío, sino solo estoy narrando, estoy describiendo los hechos. Y pues fue un paseo por Bésame Mucho, por Juan Gabriel, por José José, por José María Napoleón. Y estaremos analizando más música, si a usted le gusta, continuamente. Yo creo que más o menos va acorde con las edades de las personas que nos ven. Y, ¿por qué no? También podemos hacer algo actual con ¿quién es actualmente el cantante más escuchado de habla hispana? El más escuchado de habla hispana. Sin importar si te gusta o no te gusta, pero ¿quién escuchan más? Definitivamente el puertorriqueño, ya saben quién. Ya saben que Bad Bunny es el rey
No voy a decir que canta bien, no voy a decir que, no sé, pero es el más escuchado, algo debe tener, de una manera. Lo que me ponía a pensar es que cuando, porque saben que algunas canciones de Bad Bunny me gustan, lo reconozco, o sea, algunas canciones me gustan, yo estoy escuchando de todo, alguien va a decir, estás mal, vuelve al buen camino, no sé, pero yo creo que hoy día los cantantes, si tú cantas muy bien, yo creo que no te va necesariamente bien, ¿eh? Si tú tienes un talento impresionante, ahí lo ven en los que salen en La Voz México, en la academia, quitando a Yuridia, por cierto, pero cantan muy bien y no les va bien, ¿sí? Como que lo de hoy es, tienes que cantar feo, tienes que cantar nasal, descuadrado, y te va a ir bien. Eso es lo... Porque inclusive, imagínense un día, yo creo que esto me tendría que, con todo respeto, me tendría que tapar un poquito la nariz para hablar de Bad Bunny y las canciones, ¿no? Como ese pedacito de, si tú quieres te busco. O sea, no está tan difícil porque el tipo o sea, no canta tan bien, pero mi respeto sigue llenando donde va. Y es nuestro representante. Si tú dices, está muy mal, no sé, pero es nuestro representante, es el más oído. Checa un video de Bad Bunny, no voy a decir que 1 millón de visitas, voy a decir que está cerca en muchos videos de 1.000 millones de visitas. O sea, no 1 millón, 1.000 millones, o sea, 1 billón de visitas. ¿Cuándo cambió todo esto? O sea, ¿cuándo se volteó? Y los que cantan bien ya no les va bien. Y los que cantan mal, esos son los que están arriba. Estamos en un mundo de imagen, de cualquier cantidad de arreglos en la voz. Y bien, espero les haya gustado. Un saludo a todos. Cada vez tenemos más suscriptores en Venezuela. Saludos a todos los países que nos siguen, pero saludos a Venezuela, donde pues hemos sido ya conocidos. Ojalá que algún día, se vale soñar, ojalá que algún día visitemos Venezuela, ¿por qué no? Bien, esto fue Cámara Libre con Chava y Sergio García en la cámara y Salvador acá en la voz les dice hasta pronto.